Hoy lo que vamos a mostrar y sobre todo para contarles cuáles son las soluciones que ofrecemos para la distribución de energía y control de motores, algo que típicamente cuando uno piensa en distribución de energías nos imaginamos un diagrama unifilar, por ejemplo, el cual nos permite evaluar rápidamente de qué se trata un proyecto, una obra o una instalación, y lo mismo nos pasaría con tableros para control de motores, típicamente conocidos como CCM, o sea, Centro de Control de Motores. Lo que les vamos a mostrar es una pequeña introducción, una presentación de la solución para cada uno de los casos. Vamos a hacer una descripción y contarles cuál es el equipamiento que podemos ofrecer, con las características de los productos, por supuesto, con sus accesorios. Para aquellos que no nos conocen, AEA, Aparatos Eléctricos Automáticos, es una empresa del Grupo Palaro, que tiene más de 50 años en el mercado eléctrico argentino, empresa que es altamente reconocida por su historia, su presencia permanente en el mercado y, por supuesto, la calidad de sus productos. El Grupo Palaro es un grupo de empresas argentinas que desarrolla diversas inversiones productivas en distintos rubros. Uno es el eléctrico puro, justamente con AEA, y hay también empresas del grupo que están involucradas tanto en el ambiente minero como en el ambiente agro. Para identificarnos un poco cuáles son las familias de productos o mínimamente cómo nosotros las mostramos habitualmente, tenemos mando y señalización, detección y posicionamiento, auxiliares de comando, automatización inteligente, accionamientos de potencia y empalme y conexión. Vale la pena recordar que cada uno de esos colores los tenemos asociados con la información gráfica, tanto en flyers como en dípticos o trípticos, con los respectivos colores para una más fácil identificación. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Nieto, soy un promotor técnico y mi función es hacer asesoramiento técnico tanto en soluciones de potencia como en automatización y control e instrumentación. Cuando nos referimos a instrumentación, fundamentalmente nos estamos refiriendo a instrumentación de proceso, ¿sí? Me refiero a instrumentación de procesos continuos con toda instrumentación que intervienen en la instalación, y hago referencia a esto con respecto a la medición de las típicas variables como caudal, presión, temperatura, presión, flujo y conductividad. Para aquellos que deseen contactarse con nosotros, lo pueden hacer a mi mail, el cual lo ven en pantalla, javier.nieto@aea.com.ar. En un pantallazo rápido de lo que ustedes muchas veces usan y evalúan para una solución, sobre todo planteando una solución tanto en la distribución de energía como en el control de motores, tenemos asociados dentro de envolventes, es decir, tableros, gabinetes, un montón de productos, los cuales vamos a ir describiendo sus características, y imaginemos siempre que estamos parados dentro de un esquema unifilar desde el interruptor principal hacia abajo, ¿sí? Refiriéndonos con todo lo que está por debajo de ese interruptor principal como aguas abajo, terminología conocida por todo lo que estamos en el rubro, y en cada escalón de ese diagrama unifilar, todo lo que está por arriba lo conocemos como el equipamiento está aguas arriba. Como pueden ver en la imagen, tenemos tanto interruptores
abiertos como interruptores en caja moldeada, elementos de medición, por supuesto variación de velocidad con arranques suaves y con variadores de velocidad, también automatización y por supuesto todos los elementos que muchas veces a la hora de costear un proyecto se los considera como material menor, pero que por supuesto nosotros incluimos dentro de la solución como borneras, botoneras, termomagnéticas, diferenciales y uno de nuestros fuertes, los relés auxiliares, históricamente conocidos por todos ustedes y por nuestro mercado, ya que representamos a IDEC, empresa de origen japonés, con una de las más altas tecnologías del mundo en la fabricación de relés y que presenta no solamente productos de excelente calidad, sino sumamente competitivos en precio. Cuando uno mira un diagrama unifilar, tomamos siempre desde la acometida principal al tablero e imaginemos corrientes elevadas, ¿sí? Históricamente todos los fabricantes de interruptores de potencia se suele ofrecer, cualquiera de ellos lo hace en el mercado, con interruptores de caja moldeada, ¿sí? O llamados también interruptores compactos hasta los 1600 amperes. La pregunta sería, ¿qué tipo de interruptores hay por arriba de los 1600 amperes? Fantástico, la respuesta es en aire, que a diferencia de los interruptores compactos tienen una metodología de corte y de poder de absorción de un cortocircuito distinta a la de los interruptores compactos. Por supuesto que en esta línea de productos nosotros desde hace más de 20 años representamos a LS, hoy se llama LS Electric, pero es la histórica Goldstar, ¿sí? Que es una empresa que fue cambiando de nombre y también se hizo muy conocida como LG. ¿Sí? Por supuesto son productos de excelente calidad, cumplen las normativas y los estándares que son necesarios como IEC 60947-2 y 3, tienen una capacidad máxima de apertura, es decir, la posibilidad de accionar con un corto de hasta 150 kiloamperes. Su corriente nominal va desde 630 amperes a 6300 amperes. ¿Sí? En el común denominador de los proyectos con los que nosotros estamos acostumbrados, corrientes superiores a los 1600 o 2500 amperes, de ahí para arriba no suelen aparecer, lamentablemente, con la cantidad que nos gustaría que haya en el mercado, más allá que después se trata de competir, pero consideremos que 6300 amperes en baja tensión es una corriente nominal sumamente elevada, lo cual implica también que los interruptores para estos niveles de corriente tienen que ser sumamente confiables, tienen que brindar las prestaciones que exige la norma y quien lo instale tiene que estar completamente tranquilo que no va a tener absolutamente ningún problema. En el caso de nuestros interruptores en aire LS, la ejecución puede ser de enteros, ¿sí? Pueden ser también fijos o extraíbles. Se llama extraíbles a aquellos interruptores que montados sobre un carro, en cada uno de los cubículos de un tablero, yo lo puedo extraer el carro entero con el interruptor, ¿sí? Por lo cual las conexiones sobre todo de las señales de comando, se hacen a través de fichas que se desconectan cuando yo tiro del carro hacia afuera. Por eso se denominan extraíbles. En este caso vienen en 3 tamaños, tamaño 2000, tamaño 4000 y tamaño 6300, indicando los valores de corriente final con los que puede trabajar cada uno de los tamaños. Por supuesto que existen un
enorme número de accesorios, como la posibilidad de tener un relé digital de disparo, bobinas de apertura, bobinas de cierre, contactos auxiliares. También tienen funciones de comunicación. Estos, sin lugar a dudas, son de los interruptores más completos que hay en el mercado, porque también hay que considerar que típicamente cuando estamos hablando de este tipo de corrientes y tenemos un interruptor de estas características, es el interruptor principal de nuestro desarrollo de tableros, ¿sí? Tiene una ICS, es decir, una corriente de cortocircuito de servicio que en función del modelo que yo elija puede ser de 85, de 100 o de 150 kiloamperes. Y la novedad para quien no está familiarizado con este tipo de interruptor es que tiene una corriente de corto cronométrica. La W implica justamente esta condición de 65, 85 y 100 kA, la cual actúa coordinada no solamente por el valor de la corriente de corto, sino también por el tiempo en el cual se produce el disparo. Cualquier duda les pido por favor, inclusive no hay ningún problema, escríbanlas si quieren en el chat para no olvidárselas, y después junto con nuestro gerente de producto, el señor Marcelo Fornillo, quien me acompaña en el día de hoy, gustosos evacuaremos las consultas que tienen. Cuando hablamos del relé de disparo es, sin lugar a dudas, el corazón electrónico de un interruptor de estas características, ya que me brinda protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, una fuga a tierra, protege también contra sobre y subtensión, sobre y subfrecuencia, y también sobre un desbalanceo de carga. ¿Sí? Me permite hacer medición de distintas variables eléctricas, tensión, corriente, potencia, etcétera, entre ellas, y el detalle también que me permite hacer una medición de armónicas. Recordemos que hoy, sobre todo con el aumento en los últimos años de cantidad de electrónica industrial que hay en los tableros, ya sea por arranques suaves, ya sea por variadores de velocidad, y lo mismo en las instalaciones. Por ejemplo, hoy es muy común ver instalaciones cuyo backup de energía se hacen a través de UPS. La presencia de armónicas se ha incrementado notoriamente, provocando no solamente energías asociadas no deseadas, sino también, por ejemplo, calentamiento del conductor de neutro. Para todos aquellos que alguna vez han hecho una instalación, históricamente, uno podría, por ejemplo, considerar un cable de 3x70 más neutro, sabiendo que el neutro venía de 50 milímetros por cuadrado. Y hoy la tendencia es poner los 4 conductores iguales, justamente a raíz del aumento considerable que hay de armónicas en las instalaciones. ¿Sí? El relé de disparo también memoriza fallas, ¿sí? Y por supuesto tiene comunicación Modbus. En un pantallazo rápido tenemos 4 tipos de relé de disparo: el tipo N, el tipo P, el tipo A y el tipo S, donde en función de cada uno de los tipos de disparo tenemos distintas características. Por ejemplo, si nos abocamos al tipo S, que es el más completo, podemos notar que este tipo de relé de disparo me permite medir, ¿sí?, y evaluar armónicas hasta el orden 63. Dentro de las características técnicas en lo que respecta a los accesorios, como les había comentado antes, tenemos lógicamente accionamiento motorizado, bobina de cierre, bobina de apertura, bobina de mínima tensión, enclavamiento mecánico, etc. Por supuesto, contactos auxiliares. Cabe acotar que para poder seleccionar un interruptor de este tipo hay que definir
un código que es considerablemente largo, un código alfanumérico, y por eso no, digamos, hay que chequearlo perfectamente bien para no cometer errores en la conformación de ese código, porque viene absolutamente todos los accesorios montados desde el lugar de origen. En una imagen rápida podemos notar los anchos de montaje. En todos los casos, la altura de los interruptores en aire son de 430 milímetros y en las corrientes chicas van de 334 milímetros de ancho de montaje hasta los 785 milímetros. ¿Sí? Cualquier otro dato que ustedes quieran de este tipo de interruptor, les pido que se comuniquen con nosotros. Le hacemos llegar no solamente hojas de datos, sino también manuales. Por supuesto, por tener un relé de disparo electrónico, es indispensable chequear a través de los manuales cómo se utiliza para las distintas funciones que se permiten. Hoy en día es muy común, y esto es algo que nos involucra a todos los actores de este mercado, y es la necesidad de tener muchas veces un sistema de alimentación secundario, ¿sí? Más allá que lo típico que se usa es un grupo electrógeno, puede ser otro tipo, ¿sí? Como por ejemplo un sistema de UPS, por supuesto, de gran porte, ¿sí? Para lo cual nosotros ofrecemos al mercado nuestras conmutadoras automáticas para hacer la transferencia. Los modelos que ustedes ven en pantalla, tenemos uno hasta 63 amperes, ¿sí? Donde el mando manual automático lo pueden ver en el medio, los interruptores al costado. El tamaño es sumamente chico, su peso es muy amigable, es decir, no hay ningún problema en montarlo en un gabinete estándar chico. Y después tenemos modelos que arrancan en 100 amperes, 160 amperes, 250 amperes, 400, 630 y de ahí para arriba, inclusive hasta los 2500 amperes. Son productos que en el caso de los de 100 amperes para arriba, la conformación de la transferencia automática se ve claramente que es un interruptor delante del otro, y esto nos permite ahorrar ancho de montaje en un gabinete, lo cual nos permite también tener un costo menor. Me refiero al costo de chapa, doblado, punzonado, pintado, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite disminuir el costo gracias a la conformación de un interruptor por delante del otro. Tenemos, como les comentaba, hasta transferencias hasta 3200 amperes. Los modos, por supuesto, son automático, manual o inclusive remoto. El tiempo de respuesta es realmente muy bueno, ya que es menor a 2 segundos, y en algunos casos tienen control inteligente incorporado, como el caso de la de 63 amperes, modelo que se puede reconocer por el código del producto, es ATS1. Cuando en el unifilar que nosotros estamos analizando para poder plantear una solución de distribución de energía, nos bajamos un escalón respecto de los interruptores en aire, que fueron elegidos sin lugar a dudas porque tengo corrientes para distribuir de más de 1600 amperes. Ahí tengo el corte de los interruptores en caja moldeada, ¿sí? Entonces, en el escalón inmediato inferior necesito empezar a hacer cortes seccionales con interruptores también llamados MCCB, que son las siglas en inglés
de Molded Case Circuit Breaker, ¿sí? De ahí lo de caja moldeada, también llamados como interruptores compactos. Nuestra familia de productos abarca de corrientes nominales de 100 a 160 amperes. Típicamente tenemos interruptores de menor corriente nominal, los cuales solemos traer a pedido. Por supuesto, con rangos de operación hasta 690 volts de alterna y 500 volts de continua. Acá hay un detalle interesante y es, me adelanto a alguna pregunta que posiblemente alguno de los participantes me haga, y es que ¿cuál es el límite por el cual yo defino que estoy trabajando con baja tensión? Un límite que se toma por uso y costumbre son los 690 volts, que es un valor de tensión que todos los fabricantes toman para garantizar este tipo de productos, haciendo referencia justamente a instalaciones de baja tensión. Por supuesto que en nuestro país la red de distribución de baja tensión son los 380 volts, 50 Hz, o también los 400 volts, 50 Hz, también reconocidos como 0,4 kilovolt en la salida de los transformadores de distribución, que son los que nos dan los prestadores del servicio de distribución de energía, un Edenor, un Edelap o las provinciales típicas. La capacidad de cortocircuito última, la ICU, puede variar de 22 kA hacia arriba, ¿sí?, hasta llegar a 150 kA a pedido. Fíjense que lo único que hay que cambiar es una letra que identifica el poder de corte. Por ejemplo, si yo estoy tomando la S en el código del producto, estoy hablando de 37 kA, y si estoy tomando la N, puedo tomar entre 50 y 65 kA, dependiendo del interruptor compacto que yo elija. Un detalle que vale la pena recalcar es que la capacidad de cortocircuito de servicio, denominada ICS, es el 100% de la corriente de cortocircuito último. Este es un detalle ya que algunos fabricantes no igualan al 100%, sino que es menor en algunos casos, más allá que no impide el normal funcionamiento del interruptor compacto, sí queda claramente demostrado que no tiene las mismas prestaciones que un interruptor como el nuestro. Por supuesto, la norma de certificación para este tipo de productos es la muy conocida 60947-2, y dependiendo de la familia de interruptores que yo elija, tengo la posibilidad de tener unidad de disparo magnética y termomagnética fijas, o térmica fija y magnética, térmica regulable y magnética fija, o ambas dos regulables, e incluso la posibilidad de tener un disparo electrónico, lo cual de movida me garantiza un mayor nivel de regulación. La conexión puede ser fija, ¿sí?, o puede ser también a través de los conectores enchufables, tanto en forma frontal como en forma posterior. Para una vista rápida de las familias, tenemos para los interruptores ABS, que son los interruptores fijos, ¿sí?, que vienen en 3 y 4 polos en forma estándar, es decir, son todos productos que siempre tenemos en stock, ¿sí?, y pueden ser de 50 amperes, 60 y así sucesivamente hasta los 1200 amperes. Insisto, con disparo fijo, es decir, no tengo posibilidad de regular la protección contra sobrecarga térmica, ni tampoco contra el cortocircuito. Un detalle que vale la pena notar es que a medida que aumenta el valor de la corriente nominal, aumenta la capacidad de cortocircuito. Y esto se debe a que los puedo usar como interruptores de cabecera
entendiéndose también que al estar en la cabecera de un tablero son los que seguramente van a estar más cerca del equipamiento que va a tener la potencia de cortocircuito que es la que voy a tener en juego y es con la que me tengo que proteger. Cuando pasamos a los regulables, ¿sí? Como les comentaba antes, la regulación puede ser solamente térmica y magnética o también electrónica. Ahí sí llegamos hasta los 1600 amperes, ¿sí? Arrancando típicamente en 100 amperes. Por supuesto que tenemos calibres más chicos, pero ahí siempre la recomendación es usar, por ejemplo, un interruptor, no importa si de 3 o 4 polos, pero con 100 amperes de valor de corriente nominal, con regulación electrónica me permite ampliar ese rango mucho más allá que una regulación termomagnética estándar. Algo que es sumamente importante, sobre todo para cuidar la vida de las personas y también las instalaciones, ahora voy a ampliar un poquito sobre este tema, es tener interruptores que se comportan como diferenciales, es decir, que puedan proteger contra fugas a tierra. En general son interruptores de 4 polos, vienen con distintos valores nominales y distintos valores de corriente de corriente diferencial. En este caso, por supuesto, tengo los famosos 30 mA de cualquier disyuntor de uso domiciliario, que son los que protegen contra una fuga a tierra a las personas, pero también tengo en 100, 200 y 500 mA. La primera pregunta que se me ocurriría es, ¿por qué tener una corriente diferencial de 100, 200 o 500 mA? ¿Me protegen a mí como persona ante una fuga a tierra? La respuesta es no. ¿Sí? Está determinado por las leyes de seguridad y higiene que por arriba de 30 mA el riesgo de muerte es alto, pasando por un montón de estadios intermedios, como por ejemplo una fibrilación cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tener interruptores diferenciales con corrientes diferencial de 200 mA, 500 o 100? Simplemente porque nos permite proteger instalación, ya que a veces fugas elevadas lo que provocan son destrucción por incendio en los cables. Y esto es absolutamente necesario de evitar. Por supuesto que tienen un tiempo sumamente rápido en su accionar, ¿sí? Que es menor a los 100 milisegundos. Cuando tenemos la necesidad de interrumpir la circulación de corriente, ¿sí? Una muy buena solución son los seccionadores puros, o también llamados interruptores puros. Es decir, no cuentan con ningún tipo de protección, pueden venir en 3 o 4 polos. Sus corrientes nominales comienzan en 100 amperes y llegan hasta los 1600 amperes. Están certificados, en este caso no por la guión 1 o guión 2, sino la guión 3, ¿sí? Y están certificados también para maniobras no frecuentes. La categoría de servicio es tanto en continua como en alterna, ya que es un elemento exclusivamente de corte o de interrupción, ¿sí? De la circulación de corriente, por supuesto, desde la parte superior del interruptor hacia la parte inferior. Y vienen en 3 y 4 polos, como les había comentado. Con respecto a las unidades de disparo, es decir, qué posibilidades tengo
a la hora de tener protecciones en un interruptor. Puedo tener térmica ajustable y magnética fija. Esa es la serie FMU, o la serie ATU, en el cual puedo regular las dos condiciones, es decir, contra sobrecarga y contra cortocircuito. Y la electrónica, cuyas siglas son ETS, que están divididos, por supuesto, por tamaño constructivo y que me dan más prestaciones que una ATU o por supuesto, una FMU. En el caso de los seccionadores puros, recordemos, no tienen ningún tipo de protección. La unidad de disparo me permite interrumpir el servicio de energía en 100 amperes y 1600. En algunos casos se podría elegir una electrónica LSI más alguna opcional llamada también serie TM, y la opcional puede ser con comunicación o con alguna protección puntual. Recordemos que cuando hacemos referencia a LSI estamos hablando al tipo de curva, ¿sí?, que está determinado por la norma referido a la posibilidad de tener una corriente grande o una de corta duración, ¿no? Por ejemplo, ese hace referencia a short, ¿sí?, y habla de la corriente de corta duración. Esto no es ni más ni menos que algo que está normalizado, con lo cual, para aquel que quiere información al respecto, simplemente nos envían un mail y gustosos les enviaremos la información. Los accesorios, tenemos una paleta de accesorios sumamente completa, ¿sí? Mando motorizado, mando rotativo con cerradura, tengo barreras de aislación, es decir, cuando yo ingreso con los cables, por supuesto con terminales, ¿sí?, como corresponde a la regla del buen arte eléctrico, necesito que asegurarme, más allá que la distancia polar la define el formato constructivo y las dimensiones del interruptor, aislar, y para eso tenemos barreras de aislación. Por supuesto, cubre terminales y los más conocidos como contactos auxiliares de alarma, de apertura o las bobinas de cero tensión. También un accesorio que no es muy utilizado, pero muchas veces nos han consultado, es el enclavamiento mecánico entre interruptor de caja moldeada. Imagínense un interruptor en línea, un interruptor en grupo, se hace una transferencia. Cuando un interruptor está cerrado, es decir, que está funcionando, tengo que garantizar que el otro no lo haga. Por lo tanto, más allá de hacer un enclavamiento eléctrico a través de sus contactos auxiliares, tengo también que hacerlo a través del enclavamiento mecánico, ya que esto es una recomendación que dictamina las normativas vigentes. Cuando pensamos en distribución de energía, decimos, bueno, a ver, necesitamos saber también cómo es el suministro de energía desde la red, ¿sí? Y si no tenemos ese dato, es muy difícil corregir. Por ejemplo, cuánta corriente estamos consumiendo, si estamos pasados de la potencia contratada, ¿sí?, si tenemos un coseno phi que no es el adecuado. Todo eso se traduce en multas en la factura, y que por lo general, más allá que uno solucione la instalación, esas multas en algunos casos perduran, por ejemplo, hasta 3 meses. Y como decimos siempre, no vamos a poder corregir lo que no medimos, ¿sí? Por lo tanto, para esa necesidad tenemos como solución el poder proveerles analizadores de red, típico instrumento de panel para colocar en puerta de tablero, las dimensiones clásicas de 96 por 96,
una pantalla retroiluminada, ¿sí? Puedo medir también tanto tensiones entre línea y línea o entre línea y neutro, ¿sí? Por supuesto que para ingresar con los cables necesito, por lo general, utilizar transformadores de corriente, ya que el valor de corriente nominal que me permite ingresar al analizador de red es de 5 amperes o de 1 ampere. Esto es fácil de ver porque las horneras son acorde a estos valores de corriente nominal, y si yo vengo con un cable mucho más grueso, tengo que bajarlo con transformadores de corriente, ¿sí? También son equipos que tienen memoria interna. Dentro de las características técnicas a resaltar es que puedo medir potencia activa, reactiva, aparente, coseno phi. Puedo medir la distorsión armónica total y puedo hacer un relevamiento del contenido de armónicas hasta el orden 51. Y un detalle interesante es que no me importa si la frecuencia fundamental está variando, ya que me permite trabajar con frecuencias entre 45 y 65 Hz. Como les comenté antes, es comunicable a través de Modbus RTU, se monta en el frente del panel. Contamos con el manual en castellano en nuestra web. Es muy fácil de configurar y de leer los parámetros. Las colecciones pueden ser para 3 fases y 3 hilos, o 3 fases y 4 hilos, es decir, hace referencia a instalaciones con y sin neutro. Tengo también salidas de pulso y contraseña de usuario para poder bloquear el ingreso a la lectura de los parámetros. Debajo del analizador de red, lo que pueden ver son los transformadores de corriente que también provee. Tenemos 2 modelos, uno con display y otro sin display, en los cuales básicamente trabajan en forma muy similar, ¿sí? Pero la diferencia es que, por ejemplo, en el modelo MPR47S, la comunicación puede ser Modbus o también puede ser Ethernet, y esto como un opcional a agregar en el analizador de red. En el caso del MPR14, los parámetros que puedo evaluar son corriente, tensión, potencia, energía, máximos y mínimos, pero por ejemplo no voy a poder leer la distorsión armónica total. Como complemento de los analizadores de red, podemos ofrecer los transformadores de corriente, tanto para cables, tanto para barra, tanto del tipo split, es decir, los abiertos, ¿sí? En general solemos tener siempre stock de lo que ustedes están viendo en pantalla, y si necesitan algún transformador de corriente especial, no duden en consultarnos porque posiblemente podamos proveerlos sin ningún tipo de problema. Las corrientes primarias son hasta 800 amperes y son todos clase 0,5, salvo los más chiquitos, ¿sí? Que son clase 1. Recordemos que la clase de un instrumento hace mención a la resolución con la que se puede medir, ¿no? A la precisión. Indudablemente, cuando yo distribuyo energía, siempre voy a tener que evaluar si al conectar todos los consumos e inclusive pensando a futuro que yo tenga que evaluar un agregado de
cargas que no me pase de los valores, ¿sí?, del coseno phi, porque si no voy a tener multa, voy a tener que corregir. Recuerden que, como para un pantallazo y refrescar un poco la memoria rápido, lo que nos entrega un prestador de energía es una potencia aparente, la que nos es útil es la potencia activa, por ejemplo, la puedo transformar rápidamente en calor si la hago pasar por una resistencia, y lo que yo, entre comillas, desperdicio es la potencia reactiva. Lo que se busca es que en ese famoso triángulo de potencia la componente reactiva sea lo más chico posible, lo cual me va a garantizar que el coseno phi, ¿sí?, sea lo más parecido a 1. Dentro de los correctores de nuestro portafolio de productos tenemos en 6, 8 y 12 pasos. ¿Sí? La pantalla es de muy fácil lectura. De nuevo, al ser un equipo de medición que va en la puerta del tablero, en frente del panel, las dimensiones son de 96 por 96 o 140 por 140, es decir, un poco más grande. Tiene también función de alarma y cuenta hora disponible. En algunos modelos, como el de 8 pasos, también cuenta con contraseña de usuario. Hemos lanzado hace tiempo una serie nueva de correctores de factor de potencia, cuya serie es la RGI, que nosotros la llamamos modo Smile porque nos muestra en pantalla la condición en la cual estoy en el coseno phi en forma muy amigable, directa y de inmediata interpretación, que es la que ustedes están viendo. Cuando tengo un coseno phi por debajo de lo que yo considero necesario y que le seteé al equipo, me aparece en rojo. Cuando estoy, digamos, cerca de ese valor, ¿sí?, estoy en amarillo, y cuando la instalación tiene un valor de coseno phi correcto, estoy en verde. Por eso decimos que es un modo Smile, ya que tiene la imagen de una sonrisa, sobre todo en el caso del verde, que está todo ok. Un pantallazo rápido de los correctores de coseno phi de 6, 8 y 12 pasos. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de una corrección de coseno phi, típicamente hay que pensar en un relevo arimétrico, es decir, un corrector de factor de potencia, los pasos con los que yo quiero agregarle a la red energía reactiva del tipo capacitiva, es decir, la energía que se almacena en un capacitor. Por supuesto, los contactores, ¿sí?, que me hacen posible la maniobra de esos capacitores. ¿Sí? Recordemos que los capacitores, cuando son energizados, tienen determinadas condiciones de trabajo que tienen que ser absorbidas por el contactor que los maniobra, ¿sí?, algo que vamos a ver en un ratito. Y, por supuesto, los transformadores de corriente. Como dato, esperamos lanzar antes de fin de año nuestra propuesta de capacitores para tener toda la solución completa a disposición de ustedes. Como dato, en el caso del de 8 pasos, se ve que es comunicable a través de Modbus RS485. Hasta acá hablamos de distribución de energía, y muchas veces esa distribución de energía hace que tengamos la necesidad de maniobrar motores, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener soluciones, ¿sí?, justamente para el control de motores,
como les había comentado al principio, son los tableros conocidos como CCM, Centro de Control de Motores, ¿sí? Para los cuales siempre los motores van a tener un elemento de maniobra, es decir, un contactor, un elemento de protección, ¿sí? Típicamente un relevo térmico, también llamada relé de sobrecarga térmica. En la imagen ustedes lo pueden ver en el medio. Una protección contra cortocircuito, ¿sí? Típicamente un guardamotor. Y por supuesto los accesorios necesarios para la maniobra de esos motores, que pueden ser contactos auxiliares, timer electrónicos, o en el caso que la maniobra sea sobre capacitores, tener resistencias de preinserción. ¿Sí? En un pantallazo muy rápido tenemos los contactores LS de nuestra línea Metasol, que tienen un diseño compacto para ahorrar espacio. Desde siempre el ahorrar espacio en un tablero implicaba disminuir costos, insisto, costo de chapa, costo de doblado, punzonado, a veces soldado, pintura, etc. ¿Sí? Disponibles contactores sobre riel DIN, ¿sí? Por supuesto dependiendo del valor de la corriente nominal, disponibles también en 3 y 4 polos, tienen un diseño a prueba de contacto accidental, una amplia gama de accesorios y cumplen con las normas ISE y también con UL. Con respecto a los tamaños constructivos y con respecto a los valores de corriente nominal, tenemos el tamaño 22, 40, 65 y 100, entre los cuales, por ejemplo, el 22 tenemos contactores de 9, 12, 18 y 22 con justamente esas siglas, esos valores numéricos, hacen la representación directa de la corriente nominal en la categoría AC3. Recuerden que todos los contactores que hay en el mercado se establece un valor de corriente nominal bajo la condición de que sean usados en categoría C3. La C3 es la categoría de suministro de energía con corriente alterna y típicamente cargas de motores asincrónicos trifásicos. Si utilizáramos, por ejemplo, resistencias calefactoras, ¿sí? Y las voy a energizar con alterna, sería una categoría AC1, que es aquella que hace referencia a consumos que tienen un coseno phi elevado, es decir, bastante parecido a 1, donde se ve claramente que en el caso de la maniobra de motores, un motor básicamente es un bobinado, es decir, tengo una alta componente inductiva en la reactancia. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los de 100 amperes, en el tamaño 100, podemos ver que son aquellos que están con corrientes nominales de 75, 85 y 100 amperes. ¿Sí? Reitero, para categoría AC3 de servicio. Cuando vamos aumentando el valor de la corriente nominal, podemos llegar, por ejemplo, hasta 800 amperes. Ese tamaño constructivo involucra a los contactores de 500, de 630 y de 800 amperes. ¿Sí? Cabe aclarar que cuando el contactor está definido para la categoría de servicio AC3, no significa que no lo pueda usar en otra categoría. Simplemente que hay que determinar el tipo de carga que va a maniobrar el contactor. Recuerden que es un aparato de maniobra, y ir simplemente a una tabla y ver los valores de corriente nominal de ese contactor en las distintas categorías de servicio. Todo lo que ustedes ven en general para cualquier proveedor de nuestro mercado, se declaran los valores de corriente nominal en AC3
para maniobra de motores asincrónicos trifásicos. Los accesorios, como comenté antes, la gama es sumamente amplia. Puedo tener, por ejemplo, un enclavamiento mecánico, un concepto similar al de los interruptores compactos que yo les mencioné. Imaginemos que tengo dos contactores para hacer un arreglo que me permita, por ejemplo, hacer una inversión de giro. Yo no me puedo permitir que los dos contactores le den suministro de energía al motor al mismo tiempo, porque el motor no va a saber para dónde girar. Y en realidad voy a tener hay todo un tema eléctrico que se puede explicar tranquilamente con diagramas fasoriales, que lo que va a provocar en la realidad es muy posiblemente la destrucción del motor e inclusive de los contactores, ¿sí? Por supuesto que tenemos contactos auxiliares, tanto lateral, tenemos los puentes para hacer una inversión de giro, tenemos el adaptador a los guardamotores, la posibilidad de conectar el relevo térmico, tenemos, así como tenemos un contacto auxiliar lateral, tenemos uno frontal, con lo cual la gama de accesorio es perfectamente completa. También tenemos los típicos accesorios como los supresores de transitorios, muchas veces una línea de alimentación hasta que entra en régimen permanente tiene un transitorio que me puede afectar el normal funcionamiento de mi carga, y para eso la sugerencia y la recomendación es incluir un supresor de transitorios. En el caso de las resistencias de preinserción, ¿sí?, que es la imagen que estoy señalando, arriba a la derecha, ¿sí?, es el módulo que se le conecta a un contactor para poder hacer la maniobra de los capacitores y que la corriente inicial que yo le doy a los capacitores no me destruya ni el contactor ni el capacitor, ya que justamente la resistencia de preinserción absorbe una parte de esa corriente. Por supuesto, tenemos timers electrónicos y la posibilidad de cambiar bobinas de todos los modelos, ya que una de las fallas quizás más comunes de un contactor es una bobina que se quema, ¿sí? Por ejemplo, una bobina en 24 volt de alterna, a la cual por error he alimentado con 220, seguramente se va a quemar. O una bobina en 220 que yo alimento con 24, por supuesto no es un problema acá de que le estoy dando más tensión de alimentación a la bobina, sino al contrario, estoy dando menos, pero esos 24 volt no van a alcanzar para que la bobina pegue, terminología usada para los que estamos de años en este rubro, sino que es muy común que zapatee, es decir, ese ruido de una bobina que trata de accionarse en forma normal y no puede, entonces es como si tuviera un parpadeo de movimiento, y es lo que nosotros conocemos en la jerga como zapatea la bobina del contactor, y es un problema que no tiene la tensión adecuada. También tenemos mini contactores que nos permiten ahorrar espacio, ¿sí?, por supuesto con auxiliares, ¿sí?, tanto frontal como lateral, con, por supuesto, rangos de corriente pico, ¿sí?, y sus respectivos relevos térmicos con clase de disparo 10. Esto hace referencia a los tiempos de disparo, en el cual el 10 representa los 10 segundos que toma el relevo térmico para dispararse y cortar el suministro de energía hacia la carga, evitando que se queme. En un primer plano de un relé de sobrecarga térmica, también conocido como relevo térmico, su protección es contra sobrecargas, fallas de tensión de fase,
tiempos largos de arranque, parada prolongada del motor, y se puede adaptar para todos los contactores de nuestra línea Metasol. ¿Sí? También, por supuesto, es un producto LS y que cuenta con accesorios disponibles. ¿Sí? En la imagen pueden ver que tiene un botón rojo de test. Esto lo que hace es simular una falla para, en un circuito que está energizado, notar que no tenga energía aguas abajo del relevo térmico. Y por supuesto un botón de reseteo, porque cuando la falla se presenta, por ejemplo, una sobretemperatura en los bobinados del motor, y una vez que la temperatura de esos bobinados vuelven a un estado nominal, yo puedo resetearlo y volver a poner el circuito en funcionamiento. Distintos modelos, ¿sí? Dentro de la misma familia de los relevos térmicos, todos con características similares. Lo que me va a cambiar es el valor de corriente nominal hasta el cual el relevo térmico me protege, es decir, actúa como elemento de protección asociado al elemento de maniobra que es el contactor. ¿Sí? Noten, por ejemplo, que en el caso de uno de 800 amperes, en realidad es un equipo grande, ¿sí? Donde se ve aguas abajo en las barras los transformadores que me dan señal, porque si no, físicamente sería imposible montar un relé de 800 amperes en un contactor de esa corriente nominal. Habíamos dicho que a la hora de maniobrar un motor es indispensable, de acuerdo a la norma, tener un elemento de corte y de protección, aguas arriba de todo, un elemento de maniobra y un elemento de protección de la carga. ¿Sí? Esto es algo que históricamente es muy común ver, sobre todo en consumos muy chicos, una termomagnética asociada a un contactor y del contactor derecho al motor. Podemos preguntarnos si realmente es correcto esta forma de conectar. Y primero, en ese caso, la termomagnética básicamente es un interruptor automático que está pensado para la protección de la instalación, es decir, de los cables, ¿sí? Es decir, no me va a proteger el motor. Y el elemento de protección del motor por naturaleza es un relé de sobrecarga térmica. Como necesito tener un corte visible, aguas arriba todo, que es lo que me pide la norma, puedo tener 2 en 1, el corte visible y la protección gracias a los guardamotores, ¿sí? Que también tienen protección por falta de fase, ¿sí? Tienen también 3 posiciones de operación, ¿sí? Una de encendido, una de apagado y una de disparo. Y los anchos de montaje son directamente asociados al ancho de montaje de los contactores. ¿Sí? Un detalle en todos nuestros productos es que los terminales están protegidos contra contacto accidental, lo cual evita que por alguna maniobra involuntaria yo pueda meter un dedo, ¿sí? Y tener un contacto directo con un punto de tensión. Con respecto a los accesorios, puedo tener contacto auxiliar, contacto de alarma, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, una alarma por disparo magnético. Recuerden que la protección magnética es la que actúa contra el cortocircuito y la protección térmica es la que actúa justamente contra una sobrecarga térmica. ¿Sí? También puedo tener un disparo
por medición de tensión, por mínima tensión, ¿sí? Y la posibilidad, por ejemplo, de instalarlos, ¿sí?, en fondo de panel y a través del eje prolongador tener su accionamiento a través de una maneta giratoria en puerta, ¿sí? A la hora de utilizar varios guardamotores uno al lado del otro, tengo la posibilidad de un sistema de bus, es decir, un puente, para evitarme cableados que, más allá del tiempo que me llevan, muchas veces no quedan suficientemente prolijos, y este tipo de puentes es una alternativa que debemos considerar. Cuando controlamos motores o maniobramos motores, desde hace muchos años es indispensable pensar en cómo hago para variar la velocidad de un motor. Si uno busca en bibliografía relativamente antigua, va a notar, sin llegar a la parte mecánica de poner motorreductores, ¿sí?, va a llegar, por ejemplo, de sistemas donde había arranque de motores por variación de impedancia, ¿sí?, un sistema que desde hace muchísimos años se dejó de usar, pero que sigue todavía en algunos lados funcionando. La evolución de la tecnología nos permitió, ¿sí?, avanzar, sobre todo a pasos muy, muy rápidos, ¿sí?, pasos agigantados, con los variadores de velocidad. ¿Cuáles son los beneficios de usar un variador de velocidad? Me aumenta la productividad, la eficiencia de la planta, hace ahorro de energía, es decir, el motor no va a estar consumiendo más corriente de lo que realmente necesita para mover una carga, aumenta la vida útil de las máquinas, la detención de una máquina es absolutamente segura, tengo también una limitación segura de velocidad y también un control de frenado. Recuerden que en el caso de un variador, a la hora de elegirlo, se asocia con la potencia del motor, pero siempre tengo que considerar la carga que tiene que mover el motor. En muchos casos nos olvidamos de este detalle y eso puede provocar que nuestra selección sea incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, porque tengo una carga cuyo momento de inercia es muy elevado y quizás el variador utilizado no es el adecuado, o inclusive se puede solucionar a través de parametrizaciones un poquito más completas, ¿sí? No estoy diciendo complejas, sino completas, que ante una necesidad que ustedes tengan, no duden en consultarnos porque podemos darle la solución. En los variadores tenemos básicamente dos modelos, el SY5000 y el 8000. ¿Qué diferencia tienen? En el caso de los variadores, van hasta, tengo la posibilidad de maniobrar motores hasta 430 HP, ¿sí?, en el portafolio de productos que nosotros ofrecemos al mercado, y hasta los 15 kilowatts podemos utilizar los SY5000, de ahí para arriba, es decir, de 20 HP nominales hacia arriba, voy a tener que usar el SY8000. Por supuesto que, como cualquier variador de mercado, se especifica en función de la alimentación, la salida y el tipo de torque, si es constante o cuadrático. Una pregunta rápida sería, ¿cuál ejemplo sería un torque constante y cuál un torque cuadrático? La respuesta es que una cinta transportadora que va siempre a la misma velocidad, yo voy a necesitar siempre la misma fuerza mecánica para moverla, es decir, es un torque constante. En el caso de un torque cuadrático, un típico ejemplo es una bomba de agua, ya que la característica de funcionamiento de la bomba corresponde a una parábola.
¿Cuáles son las características del SY5000? Puedo tener con alimentación monofásica, ¿sí? Y salida trifásica. Puedo tener alimentación, las potencias, como comentaba antes, van desde medio HP hasta 15 HP. La frecuencia de entrada, por supuesto, es la de la red, 50 Hz. La máxima frecuencia de salida es 600 Hz, ¿sí? Ahora voy a hacer un comentario sobre esto. La temperatura de funcionamiento es de menos 10 grados a 40 grados centígrados. Tiene un nivel de sobrecarga del 150% por 60 segundos o un poco más, pero por supuesto con una reducción considerable del tiempo. Ya tienen incorporada la posibilidad de comunicación a través de RC485 Modbus. Se pueden integrar muy fácil con un PLC, entradas y salidas integradas, protecciones múltiples. El panel de operador se puede colocar en puerta, simplemente hay que extraerlo del frente del equipo y conectarlo con un cable serie. Y 4 modos de control: tensión frecuencia avanzado, control independiente de tensión y frecuencia y control vectorial, que es posiblemente el de mayor uso porque me permite, por ejemplo, a través del control vectorial, evaluar todos los parámetros del motor sobre el cual quiero variar la velocidad a través de una modelización de dicho motor. Vuelvo sobre el concepto de la frecuencia máxima de salida. El variador puedo llegar hasta 600 Hz, ¿sí? Supongamos, para hacer números fáciles, que yo lo llevo a 500 Hz. 500 Hz por arriba de 50 estoy 10 veces, ¿sí? Y esto significa que un motor asincrónico trifásico de 4 polos, es decir, 1500 RPM, lo voy a hacer funcionar a 10 veces más velocidad. Es decir, de 1500 RPM lo quiero llevar a 15.000. Cuidado, el variador lo permite, pero mecánicamente el motor posiblemente sufra consecuencias mecánicas, como por ejemplo desbalanceo, rotura en los cojinetes. Puede que el eje, al tratar de mantener un torque constante a alta velocidad, se revire, se tuerza. Entonces esto hay que considerar que las prestaciones del variador, después tengo un elemento electromecánico que está asociado a la carga. Si yo un motor chico, por ejemplo un motor de 3 HP, lo hago andar a 3.000, 4.000, 5.000 vueltas en vacío, lo voy a poder hacer sin ningún tipo de problema. Cuando tiene que arrastrar una carga, ya tengo que empezar a analizar si eso es posible o no. Por otro lado, cuando yo voy a una frecuencia muy chica, hay que tener en claro que a muy baja frecuencia es difícil mantener el torque constante en el eje, ¿sí? En el eje del motor. Ese torque es el que se traduce en energía mecánica para mover una carga, con lo cual en muchos casos se habla que se puede detener un variador con torque constante a 0 Hz. Y la verdad, habría que hacer la prueba para cada una de las aplicaciones que tengo, porque está en estricta relación con la carga que yo quiero mover. Con respecto a la temperatura de funcionamiento, por arriba de los 40 grados centígrados, la electrónica empieza a sufrir lo que se llama un derating, es decir, un corrimiento por temperatura, y en esos casos lo que se suele hacer es, por un lado, ya que el variador está dentro de un tablero, gabinete o similar, ventilar el gabinete, el tablero. Cuando con una ventilación forzada no me alcanza, puedo tomar la opción de refrigerar, sin dejar de lado que si voy a tener más de 40 grados, conviene analizar si la elección del variador no corresponde tomar un valor superior de potencia nominal.
Con respecto al 8000, tenemos siempre alimentaciones en 3x380, con una variación en la tensión de alimentación bastante amplia, del 15%. Las potencias, como comenté antes, van de 20 HP hasta 430. Lo mismo las frecuencias que el 5000, las mismas consideraciones sobre las cuales hemos hablado, igual la temperatura. Y por supuesto que la elección entre uno y otro básicamente va a estar definida por la potencia del motor sobre el cual yo quiero variar la velocidad. También, por supuesto, tiene la posibilidad de poner un panel de operador en puerta de un tablero. Respecto a las protecciones, ¿sí?, tienen prácticamente las mismas, las típicas sobre subtensión, sobre corriente, etc. Por error de comunicación también, la típica de sobrecalentamiento del motor, pero en el caso del 8000 también por pérdida de carga y la ventaja de tener protección por contraseña de usuario. Esto para evitar que alguien modifique la configuración o parametrización que yo hice en el variador de velocidad. En los arranques suaves, obviamente tenemos las típicas protecciones sobre y subtensión, falta de fase, el desbalanceo de fases, sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, como highlights o parámetros a destacar, con características a destacar de los arranques suaves, es que tienen una interfase de programación sumamente amigable, puerto de comunicación RS485 que ya viene de fábrica, el protocolo es Modbus, tengo el contactor de bypass incorporado. Recuerden que el arranque suave va a estar trabajando en el intervalo de tiempo entre un motor detenido, que por supuesto tiene asociado una carga, por ejemplo una bomba de agua, y el momento en el cual alcanza las condiciones nominales. Una vez que alcanzó las condiciones nominales, la corriente va a circular a través de un contactor de bypass, lo cual nos permite proteger la electrónica de potencia, que en el caso de los arranques suaves son antiparalelo de tiristores por fase. Un detalle es que en nuestros arranques suaves el control a través del antiparalelo de tiristores se hace por cada una de las tres fases, existiendo en el mercado arranques suaves, posiblemente más económicos, pero cuyo control lo hacen sobre dos de las tres fases y una pasa directo al motor, o inclusive con una sola de las tres. Esto, por supuesto, hace que la calidad del arranque no sea muchas veces la que se requiere en la aplicación. Cuando tengo que proteger un motor, podemos, sin lugar a dudas, elegir una protección electrónica de motores, como por ejemplo la que ven en las imágenes, en las de arriba, ¿sí? Por supuesto tienen comunicación y un sinfín de protecciones distintas, las típicas como una sobrecorriente o falta de fase. Imaginemos que ante una sobrecorriente en un motor lo que sufre son el juego de cada uno de los bobinados que tiene asociado el motor, y eso hace que si no tiene un termistor para relevar esa temperatura y mandar una señal para proteger el motor, típicamente se quema el bobinado, que por supuesto se puede mandar a rebobinar y reacondicionar ese motor, pero que no me va a dar las mismas prestaciones que un motor original. Pero, por ejemplo, puedo tener una protección por el bloqueo del rotor, situación que se da en determinados casos por la maniobra de cargas
con determinadas características. Tengo alarmas variables, ¿sí? La cual la puedo configurar, por ejemplo, entre el 60 y el 110% de la corriente de regulación, ¿sí? La verdad es una protección sumamente útil y que sin lugar a dudas en motores de potencias elevadas se justifica plenamente la inversión. Dentro de un tablero de distribución de energía es muy difícil encontrar soluciones de PLC, pero sí podemos encontrar a la hora de hacer una maniobra y control de motores, tanto PLCs como interfaces hombre-máquina, ¿no? Las comúnmente llamadas HMI. Acá tenemos para ofrecerles una amplia gama tanto de PLCs como de PLCs más pantallas, es decir, todo en uno, la posibilidad en un PLC de controlar hasta 2048 entradas y salidas. Muchos protocolos que están involucrados directamente en el concepto de industria 4.0, como el MQTT o tener web server embebido, la posibilidad de tener una solución a través de una VNC, es decir, de una red de comunicación virtual, lo cual me permitiría, por ejemplo, en forma remota, ingresar al PLC y hacer modificaciones, por supuesto, si tengo el programa fuente, ¿no? Si no lo tengo, es imposible. Sobre este tema en particular, todo lo que es automatización, control, acceso remoto y soluciones para Industria 4.0, los vamos a invitar más adelante a un webinar específico sobre estos temas. Dentro de nuestra propuesta de PLCs al mercado, tenemos, los nuestros son de la marca Unitronics, origen Israel. De mayor a menor prestación tenemos el Unistream, el Vision, el Samba y el Jazz, donde cada uno tiene una característica particular en lo que hace a las prestaciones. Con un Jazz puede ser un control simple, con un Samba típico para máquinas pequeñas. Lo que están viendo en pantalla es justamente el concepto del all-in-one, es decir, el PLC con pantalla todo en uno. Cuando me voy a proyectos de automatización o máquinas avanzadas, puedo usar un Vision, y cuando tengo necesidades de solución para proyectos complejos, ¿sí? Sobre todo altamente complejos, me puedo ir a nuestra familia Unistream. De un pantallazo vemos los tamaños de cada una de las interfaces hombre-máquina que están en forma all-in-one como los PLC. Entonces también le destaca la posibilidad de tener un PLC sin pantalla, que es el último, el cual se puede trabajar con una computadora y usarla como un HMI virtual. De estos productos, por supuesto, siempre tenemos en stock precios competitivos, brindamos un soporte permanente, ya que tenemos un especialista no solamente en productos, sino en programación y también en lo que hace al entorno de comunicaciones industriales, y que ponemos a disposición de nuestros clientes. Un poquito más sobre el Unistream. Fíjense que, por ejemplo, tiene puertos varios, como el caso de un CAN bus, un Ethernet, un RS485, distintos protocolos. Con algunos, entiendo, la mayoría estamos familiarizados, como un Modbus, un Ethernet o un CAN Open, pero, por ejemplo, lo puedo hacer a través de BACnet, la comunicación me refiero, KNX o MBus, y a través de un gateway canal, donde, por ejemplo, BACnet es un protocolo
estándar para todo lo que es automatización de edificios. Para destacar el PLC con HMI virtual, ¿sí? Y tiene la característica que es un PLC de alto rendimiento, tiene entradas y salidas incorporadas y con la posibilidad de expandirlo a más de 2.000 entradas y salidas, y un soporte avanzado para todo lo que está relacionado con Industria 4.0. No podemos dejar de lado que para la hora de maniobra y protección de motores necesitamos relé de protección. Ponemos siempre como relevante los redes de protecciones que ofrecemos al mercado, cuya marca es DC20, origen España, ¿sí? De altísima calidad y prestación y, como siempre, precios competitivos. Dentro de la familia de relés hay, por supuesto, distintos tipos, un relé de nivel, relé lógico, relés tacométricos, ya que hoy el seminario es sobre la protección, la maniobra y el control de motores. Nos vamos a plantear, digamos, sobre los relés que están asociados a esta aplicación, como por ejemplo el último de la derecha, que tiene como modo de operación relevar el umbral, el máximo o el mínimo, y que en función del modelo que yo elija lo puedo usar en redes trifásicas o en redes trifásicas más neutro. También tenemos, por supuesto, relés de protección para redes monofásicas, ¿sí? Las cuales nos permiten para esos pequeños motores chiquitos cómo protegerlo, y esta es una muy buena alternativa. Tenemos otros tipos de relé dentro de la solución, relés de corriente, tacométrico, relés de fase, etcétera, donde de esta manera podemos completar nuestro portafolio de productos y sobre todo de soluciones a la hora de maniobrar un motor. Si quisiéramos asociar, por ejemplo, una bomba de llenado en una industria para un tanque que usa como materia prima para sus procesos productivos, por ejemplo, agua, ¿sí? Tenemos relé de nivel. Y si en vez de agua fuera, por ejemplo, industria alimenticia, como por ejemplo leche, también podemos utilizar este tipo de relé que trabajan por el principio de conductividad y simplemente son electrodos, ¿sí? Que son los elementos sensores. Cuando salimos del el espectro de los líquidos y nos vamos a los sólidos, ahí podemos ofrecer los sensores capacitivos, ¿sí? Los cuales nos permiten trabajar con productos del tipo sólidos, ¿sí? Como por ejemplo cereales, harina, tierra, cementos, etcétera, ¿no? Típico de silos, tolvas, plástico inclusive, ¿sí? O muy utilizados en la industria agrícola o de la construcción. Cuando yo mencionaba que nuestra oferta era completa, ¿sí? Me refería a que también ofrecemos todos los elementos auxiliares que tenemos, como un timer digital, una conmutadora leva, relés auxiliares. Nuestros relés auxiliares son IDEC, tecnología japonesa, posiblemente una de las marcas históricas presentes en nuestro mercado en este tipo de producto, con muchos años que nosotros presentamos a IDEC en Argentina, ¿sí? Una calidad excepcional y, vale mencionar también, con precios competitivos.
Tenemos también, por ejemplo, relés de estados sólidos, ¿sí? Tenemos timers, ¿sí?, de tipo electromecánico, y tenemos relés de interfase, es decir, ultradelgados, para poder no solamente ahorrar espacio en un tablero, sino son los típicos relés que se utilizan asociados con tableros con PLC. Vista rápida, muchos de ustedes conocen absolutamente nuestras familias de relés, como un RI2S, un RI4S. La lectura es fácil, RI es la familia o subfamilia, y el 2 o el 4 habla de la cantidad de inversores que tiene y que, por supuesto, me permiten manejar a través de sus contactos distintos valores de corriente, ¿sí? Después tenemos también relés por ahí, como el último, el R2KP, que son relés de tipo biestables, ¿sí? Que son de mucha utilidad para configurar a través de un relé de este tipo un sistema de set y set. Cada relé, por supuesto, lleva su zócalo, ¿sí? Noten que, por ejemplo, en el SR2P, el -05, ¿sí?, sus contactos están protegidos para evitar justamente que haya un contacto involuntario o accidental. También tenemos para que esos zócalos sean montados sobre una plaqueta, y como accesorios tenemos resortes de sujeción. En el caso de los relés de interfase, conocidos con nuestras siglas RB8, los terminales pueden ser a tornillo o resorte. Son ultra delgados, 6 milímetros, lo cual, más allá de que tienen un solo inversor, si quisiera más inversores, tengo que duplicarlos. El ancho de montaje es óptimo para poder justamente disminuir el ancho de un tablero que, como venimos diciendo, implica costos mayores, ¿no? E inclusive con peines en distintos colores, ¿sí?, para hacer interconexionado de hasta 20 relés. Como elementos auxiliares dentro de una maniobra de inclusive una dirección de energía, tenemos conmutadoras a leva, tenemos relé de estado sólido. Noten algo muy interesante en los relés de estado sólido: puedo llegar a 60 amperes. 60 amperes en 220 volts, estoy prácticamente en 15 kilowatts de maniobra, digamos, lo que me puede consumir la carga, y son de altísima prestación y con una gran ventaja. Al ser un relé de estado sólido, no tienen desgaste mecánico, ¿sí?, justamente por su característica constructiva. Conocido por todos ustedes, el timer digital, con 9 modos de funcionamiento, 12 rangos de tiempo, 5 tipos de contacto y distintas tensiones de alimentación. No puede faltar productos históricos de los que comercializamos, ¿sí?, como las botoneras con sus respectivos micros, normal abierto, normal cerrado. Tenemos también como contacto auxiliar uno combinado, los golpes de puño, ¿sí?, tanto con desbloqueo automático o por llave o por rotación, luminosos, no luminosos, es decir, básicamente cubrimos todas las necesidades que puede tener un instalador, o inclusive a la hora de hacer la ingeniería de un proyecto, porque tenemos todas las soluciones que el mercado necesita, ¿sí? Por supuesto, tenemos ojos de buey, ¿sí?, con distintos tipos de alimentación,
distintos colores, incluyendo, por ejemplo, un blanco o un azul, que no son muy comunes, y también con la posibilidad de que sea intermitente o fijo. Nuestras clásicas selectoras, que pueden ser tanto plásticas como metálicas, 2 y 3 posiciones, luminosas o no luminosas, con o sin retorno automático, distintos colores, palanca corta, palanca larga, con o sin llave. Fíjense que en cada una de las imágenes que estamos mostrando siempre asociamos los contactos auxiliares que se piden por separado y después se acoplan al cuerpo de cada uno de los elementos. ¿Sí? Si hablamos de alarmas en un tablero, en un CM, un tablero de distribución, indudablemente tenemos que pensar en señales acústicas con un nivel sonoro de 60 decibeles a 1 metro, con muy bajo consumo y la posibilidad de dar esa señal acústica en forma intermitente o continua, dependiendo del modelo que elijamos. Completando nuestra propuesta, tenemos bornes de paso con tecnología resorte de 2,5, 4, 6 y 10 milímetros cuadrados, ¿sí? Por supuesto con certificación. Y productos de fabricación nacional los fabricamos en nuestra planta en el barrio de Villa Urquiza, acá en Capital Federal, con todos los accesorios, me refiero a tapas, potes con distintos colores, la fabricación entero, que es local, la hacemos en gris, azul, blanco, marrón, naranja, rojo, negro, verde, amarillo. Y si alguno tiene alguna inquietud por algún color, simplemente nos puede consultar, pues si el volumen que necesita es el adecuado, buscamos la forma de satisfacer esa necesidad que tenga. Dentro de los accesorios tenemos, por supuesto, la tapa para cada uno de los bornes, cada uno de los tamaños, separadores ópticos, ¿sí? Que se ven en la imagen en color naranja, lo cual nos permite separar un grupo de borneras, ¿sí? También conocemos como grupo de regletas, ¿sí? Tenemos, por supuesto, puentes, tope de riel DIN, que es el que ustedes ven a ambos extremos en esta imagen, y no pueden faltar los identificadores horizontales y verticales. En cualquier sistema de gestión de energía es muy común combinar con termomagnéticas y diferenciales. Ahí nuestra propuesta es con térmicas de 1, 2, 3 y 4 polos, corrientes nominales hasta 63 amperes con el ancho de un polo y después 80, 100 y 125 amperes con el ancho de polo y medio, ¿sí? Las de 80, 100 y 125 amperes las tenemos permanentemente en stock en la condición de 3 y 4 polos, ¿sí? En el caso de la hasta 63 amperes están certificados bajo 60, 898 y después 10 kiloamperes en 6947, por ejemplo, para los calibres más grandes, ¿sí? Indudablemente puede faltar un diferencial, es decir, lo que conocemos muchas veces como disyuntor, con corrientes nominales de 25, 40 y 63 amperes y sensibilidad o valor de corriente diferencial de 30 miliamperes aptos para protección de personas, los cuales están certificados bajo ISE 61008. Hasta acá, y esperando haya sido interesante para ustedes y sobre todo de utilidad para que conozcan qué es lo que ofrecemos en el mercado. También ofrecemos beneficios como el asesoramiento técnico comercial permanente, ¿sí? El cual lo hacen no solamente nuestros
vendedores externos, sino también nuestra área de ventas internas. Por supuesto, en mi caso, desde ya. Y también estamos con el asesoramiento técnico-comercial de nuestros especialistas, uno en el área de control, instrumentación y automatización. Y por supuesto, también pueden consultar a Marcelo Ocho, que es quien me acompaña, que es nuestro gerente de producto y que cuenta con una vasta experiencia dentro de la empresa. Él conoce no solamente los productos actuales, sino aquellos también que hemos dejado de comercializar desde hace un tiempo, y a veces un tiempo largo. Por supuesto, contamos con material estándar en stock. Hoy la posibilidad de tener una entrega en 48 horas nos brinda un diferencial con respecto a los otros actores del mercado. Entiendo que muchas veces todos pueden usar este argumento, pero como decimos habitualmente, pruébennos, pidan una cotización, ya que en cada una de las cotizaciones informamos en una columna de dicha cotización los plazos de entrega. Toda documentación técnica, más allá de que me la pueden solicitar a mí o a los mails de contacto que les voy a dejar ahora más adelante, y la pueden ver en aega.com.ar, ya que de ahí pueden generar las fichas de cada uno de los productos que ustedes quieran consultar y guardarlos como archivo PDF. No puedo dejar de mencionar que como beneficio tenemos una excelente relación precio-prestación, y dentro de la variable prestación incluyo, por supuesto, la calidad de nuestros productos, que no solamente es excelente, sino que está 100% reconocida por el mercado. También tenemos seminarios y cursos sin costo. Los seminarios se les informa a través de invitaciones que les llegan periódicamente a su mail, y también, por supuesto, a través de las redes sociales como Instagram, Facebook e inclusive redes más orientadas a lo laboral como LinkedIn.